Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Buenos días, tengan todas y todos quienes nos acompañan nuevamente por acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Saludo, por supuesto, siempre cordial de nuestro presidente, magistrado Michael José Moreno Pérez, y de nuestro director general en la Escuela Nacional de la Magistratura y vicepresidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Guillermo Blanco. Estamos continuando en esta ocasión con el programa de capacitación en materia de legitimación de capitales con el doctor Antonio Barrios y la doctora Ana Millán. La semana pasada estuvimos conversando con el primer tema. En esta ocasión vamos a continuar con el segundo. Ya vamos a conversar un poco de qué se trata. Ya tenemos aquí con nosotros al doctor Barrios y a la doctora Millán. A presentarlos. Permítanos un segundo. Bueno, capacitación es, por supuesto, dirigido a juezas y jueces de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos los módulos o los temas que que componen este programa de capacitación para juezas y jueces en materia de legitimación de capitales. El módulo 1, legitimación de capitales propiamente. El módulo 2, que estaremos abordando la mañana de hoy, marco legal internacional. Le seguirá el módulo 3, marco legal nacional, para finalizar con el módulo 4, los criterios jurisprudenciales y comentarios finales sobre el tema. Vamos a recordar que este segundo tema también, bueno, con el doctor Antonio Barrios Abad, por supuesto en compañía, hemos dicho, de la doctora Ana Millán. La doctora Ana Millán, abogada egresada de la Universidad Santa María en 1990, especialista en ciencias penales y criminalísticas, es abogada auxiliar, actualmente adscrita a la Secretaría de la Sala de Casación Penal en funciones de compilación de doctrina, jurisprudencia y máximas de dicha sala. Docente universitaria pregrado en las cátedras de Introducción al Derecho, Lógica Jurídica, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Filosofía del Derecho, y por supuesto docente de la Escuela Nacional de la Magistratura. El doctor Antonio Barrios Abad, egresado de la Universidad Santa María en el año 89, especialista en ciencias penales y criminológicas, doctorado en ciencias de la educación y con estudios también en la Universidad de Salamanca. El doctor Barrios ha sido juez de primera instancia en lo penal, también ha sido juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y, por supuesto, también ha ejercido la docencia en las cátedras de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional, especialmente en la Universidad Católica Santa Rosa. De modo que, bueno, nosotros queremos nuevamente agradecer al doctor Barrios y a la doctora Millán por acompañarnos, por gentilmente ofrecernos su tiempo para este programa de capacitación en un tema que, sin duda alguna, es muy sensible, no solamente en Venezuela, como quedó patente en la primera clase que nos dictó el profesor Barrios, sino un fenómeno global. De modo que, bueno, de nuestra parte no queda más sino dar la bienvenida al doctor Barrios, a la doctora Millán, y ofrecerle los micrófonos para que, bueno, por favor, desde ya comiencen o continúen con este programa de capacitación. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Domingo, por la presentación. Una vez más, debo agradecer a las autoridades, a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, de manera muy especial al magistrado Michael Moreno Pérez, al igual que al magistrado Guillermo Blanco, quienes han tenido la diferencia, pues esta labor, el cual con mucha humildad hemos aceptado y esperemos que surta realmente los efectos en toda nuestra comunidad judicial. Tal cual como lo estuvimos conversando entonces la semana pasada, vimos que
el delito de legitimación de capitales, así como el financiamiento al terrorismo, suele ser un delito que es complejo y que es compuesto, básicamente, que con esencias de efectos transnacionales. Ello ha despertado, pues sin lugar a duda, que el interés y la preocupación de la comunidad internacional, puesto que el permitir este tipo de prácticas lo que va a socavar una de las bases fundamentales del Estado, como es el orden socioeconómico, amén de la proliferación propia de los delitos en esos estados. En tal sentido, la legitimación de capitales, pues al ser un problema de índole mundial, no ha escapado del interés de Naciones Unidas, quien ha instruido a sus miembros a la unificación y la integración de políticas y procedimientos encaminados a ¿qué? A proteger precisamente ese sistema socioeconómico mundial. Entonces, de 4 instrumentos fundamentales que deben ser conocidos por los operadores de justicia, que forman parte de nuestro acervo normativo. El primero de ellos es el Convenio de Viena, el Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas del año 88, del año de 1988. La misma emana, pues, del seno de la Organización de Naciones Unidas y fue ratificada por nuestro país el 21 de junio del año 1991 mediante la Gaceta Oficial 34.700. ¿Qué importancia tiene? Sin lugar a dudas, que fue uno de los primeros pasos de carácter importante y trascendental sobre el tratamiento de aspectos relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas, contra la incautación y embargo de drogas ilícitas, así como de los bienes derivados de estas acciones delictivas. En tal sentido, exige a los estados firmantes una cooperación internacional en materia penal que incluya tanto la extradición, el decomiso y la asistencia jurídica recíproca. Cuando nosotros revisamos de algún modo, pues, la doctrina y los comentarios acerca de tal instrumento internacional, nos conseguimos con la opinión de nuestro querido profesor de la Universidad de Salamanca, Fabián Caparrós, en la cual dice que a pesar de que la convención tuvo un primer antecedente en todas las iniciativas que se han desarrollado internacionalmente, pues a su opinión le parece que tuvo una carencia en las perspectivas para abordar de una manera global el problema de la delincuencia organizada. A pesar de que significó la convención y un paso sumamente importante. El tema es que el delito como fenómeno social es altamente dinámico, porque es que nace exactamente de la sociedad. Y los comportamientos a través del tiempo han cambiado. Y no se trata simplemente de que tenga una carencia en las perspectivas sobre la lucha, sobre las formas de control y posterior mecanismo de instrumentación del mismo, sino que poco a poco, y eso uno lo puede efectivamente ver, la lucha contra dichas acciones han variado en el tiempo, incluso han cambiado los intereses reales de los estados en las mismas. Solamente a título de comentario, pues.
en los años 60, en los años 70, sobre la droga de manera específica, su orientación, el bien jurídico que estaba realmente en la palestra, pues era la salud pública. Si mal no me falla la memoria, el artículo 364 del Código Penal de la época, pues consagraba pues, justamente ese tipo penal. Sin embargo, a través del tiempo se vio que efectivamente no era solamente el bien, la salud como bien jurídico tutelado lo que había que amparar, sino que las formas delictivas, las formas de participación y las consecuencias estaban orientadas hacia otra parte. Luego entonces se empezó a perseguir a quien de uno u otro modo incurría en alguno de los verbos escritos dentro del tráfico. Y posteriormente la comunidad internacional tuvo que prestar atención sobre quién financia realmente ellos. ¿Por qué? Porque constituye, como lo hemos dicho, una acción compleja que deriva en consecuencias nefastas en el orden socioeconómico. Entonces, en tal sentido, mi opinión, muy humilde y de manera muy particular, es que si bien es cierto que la instrumentación consagrada, la perspectiva consagrada en la Convención de Viena del 88, no es que fuera, no es que le faltaba visión, sino que se hizo acorde con las necesidades de la época. La segunda convención, el segundo instrumento tratado del cual deben tener conocimiento de él, es la Convención de Palermo, es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada. Es un instrumento sumamente importante y de trascendencia realmente desde el punto de vista jurídico para todos los estados. Se pudiese, pues, evidentemente que considerar este instrumento como la continuación a ese convenio de Viena, ya que una vez más despierta el interés de Naciones Unidas en ampliar entonces el ámbito de aplicación de esta norma a una criminalidad mucho más extendida, mucho más especializada, a una red de delincuencia transnacional. Fue divulgada en el año 2000 y ratificada en nuestro país el 4 de enero del año 2002, siendo publicada en Gaceta 37.357. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que realmente resalta este instrumento? Bueno, primero, la tipificación como delito de la participación de un individuo en un grupo organizado. Y aquí empieza entonces una nueva perspectiva sobre lo que es la asociación para delinquir y la forma de su abuso. Los instrumentos financieros a través de quién, de las instituciones financieras, para entonces blanquear esos activos producto de estas actividades ilícitas. Obviamente, se recomendó entonces las tipificaciones, la descripción de tipos penales de manera específica sobre la legitimación de capitales, por cuanto carecían en muchos países de esa normativa, vuelvo y repito, dado el desarrollo de esa actividad criminal en la evolución del tiempo. Uno de los aspectos realmente importantes, del cual haremos mención en el próximo módulo, es el establecimiento de unidades de información financiera. Entonces se despierta la necesidad de empezar a establecer mecanismos de inteligencia de modo tal
que puedan detectar de manera clara actividades que sean sospechosas. Es decir, todas aquellas actividades que no van a tener un soporte dentro del marco legal. Lo que va a orientar necesariamente a una actividad que es ilícita, que va a tener efectivamente la necesidad ese sujeto activo de delito de ingresar ese dinero negro, ingresar ese dinero ilícito dentro del mercado nacional. Se empieza entonces a destacar dentro de este convenio la necesidad de no tan solo orientar los aspectos que ya he descrito, sino tratarse también de fijar en la penalización del funcionario público mediante la corrupción, porque es que recordemos que detrás de toda esta actividad, en casi todas las modalidades, va a existir un funcionario que ha sido corrompido y que de una u otra manera va a permitir este tipo de actividades y sus consecuencias, que no es otra cosa que la legitimación de ese capital o permitir el financiamiento del terrorismo. Por eso es que precisamente se enfoca en sugerir, orientar y recomendar a todos los Estados miembros la penalización de la corrupción del ese funcionario público que mediante la promesa del ofrecimiento, la concesión de un beneficio, induzca un falso testimonio, obstaculice la forma de prestación de esa función o incluso la desaparición de las pruebas necesarias sobre todas esas actividades que son ilícitas y que de alguna manera esas unidades de inteligencia financiera tienen que trabajar para poner en conocimiento a los organismos competentes para la investigación y posterior sanción en caso tal de que evidentemente las personas sean encontradas con las pruebas. El tercer instrumento del cual tenemos que hacer mención y del cual desconocen en muchas oportunidades los operadores de justicia es la Convención de Caracas. ¿Okay? La Convención de la Organización de Estados Americanos contra la corrupción. Tal cual como lo acabo de decir, no podemos desligar de alguna manera las actividades y los diferentes mecanismos que han conseguido las redes de bandas estructuradas sin que de una u otra manera esté un funcionario involucrado. Un funcionario público en cualquiera de las índoles y de naturaleza que sea necesario corromper. En tal sentido, este instrumento que es vigente en la región, suscrito en Caracas en el año de 1996 y ratificado por el Congreso de la República el 22 de mayo de 1997 mediante la Secretaría Oficial 36.211. Establece entonces como delito fuente de la legitimación el enriquecimiento ilícito definido de la siguiente manera: el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto a sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda estar justificado. En tal sentido, no es otra cosa sino el soborno y el soborno transnacional, es decir, ese acto de ofrecer a un funcionario el otorgamiento de un funcionario público de otro estado para que de manera directa o indirecta por parte de sus nacionales o personas que residen ahí, empresas, tengan algún tipo de valor pecuniario, beneficios, dádivas, ¿de qué? A cambio simplemente de su función pública.
y lo que es la traición de ese deber ético y moral del funcionario público, del cual tanto se ha exigido por parte de... Entonces, no debe soslayar en forma alguna observar los delitos contra la corrupción que están estrechamente vinculados a los tipos penales de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. De hecho, en las recomendaciones finales haremos un comentario bastante contundente sobre este objetivo. En tal sentido, esta convención pues, permite a los Estados miembros que se presten mutuamente la más amplia asistencia posible en modo de identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y comiso de todos los bienes obtenidos o derivados de la comisión de delitos cometidos conforme a la presente convención. Y es que debo recordar una vez más, los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo suelen tener características transnacionales. Eso significa que pueden estar involucrados dos o más estados. Y la forma va a ser exactamente la misma a través de diferentes mecanismos conforme a la normativa y conforme a los funcionarios públicos que permitan de una u otra manera la existencia de los mismos. Bien porque lo permite, bien porque dejen de investigar. El último instrumento del cual vamos a hacer mención en la mañana de hoy va a ser la Convención de Mérida en México, la denominada Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual es ley nacional conforme a la Gaceta Oficial 38.192 del 23 de mayo del 2005. Aquí entonces ya la comunidad internacional, digamos que con un ojo avisor y con una visión mucho más aguda, una perspectiva mucho más aguda sobre el tema, expresan su preocupación sobre la vinculación existente entre que la criminalidad organizada, la legitimación de capitales y la corrupción, como un triángulo realmente macabro, como un triángulo realmente negativo en la consecución de los fines propios del Estado, lo cual pone de manera evidente la presentación de manifestaciones de mutua dependencia y funcionalidad. Es decir, resulta hoy por hoy impensable que una banda estructurada que pretenda legitimar funcionario público que esté de alguna manera captado por esa ley. Así pues, entonces estableció este instrumento líneas principales sobre la intervención en aspectos tales como, primero, la necesidad imperiosa de adoptar medidas administrativas de prevención y supervisión de operaciones económicas. Esto entonces implica una reordenación desde el punto de vista normativo de todas las instituciones financieras autorizadas evidentemente por el Estado para que adecúen dentro del marco legal sus actividades para que de algún modo sean la primera fuente de información sobre actividades que son lejanas al cumplimiento del derecho y la advertencia entonces de actividades sospechosas que permitan de algún modo avisar la presencia. Una vez más, pues es la obligación de penalizar
es decir, de llevar a norma los tipos penales sobre legitimación de activos, en cualquiera de las denominaciones, tal cual como nosotros lo estuvimos viendo en la, eh, en la clase pasada. Uno de los aspectos más importantes de esta convención es la obligación de los Estados miembros en reconocer a todos los delitos de legitimación de capital, así como financiamiento al terrorismo. ¿Por qué? Porque es que la complejidad de la actividad delictiva puede estar realmente escondida bajo una fachada de microacciones que pueden derivar en el pensamiento del juez de un delito menor o de un delito accesorio. Y no se trata de eso. Se trata del reconocimiento claro que es un delito autónomo, pero que es complejo. Porque a los fines de determinar efectivamente la legitimación, el blanqueo, la obtención de ese dinero mal habido, pues evidentemente detrás hay toda una estructura desde el punto de vista de ingeniería financiera, de tecnología financiera, que requiere del conocimiento de los operadores de justicia y evidentemente de los operadores. Otro de los aspectos de los cuales hace referencia precisamente la Convención de Mérida es el hecho de la penalización de la legitimación de capitales con independencia del lugar donde se comete el delito, de modo tal que los infractores no se amparen bajo el principio de territorialidad como uno de los vértices de la validez de la norma penal y de algún modo puede hacer impune sus acciones. Por el contrario, todas las convenciones desde Viena hasta la presente van orientados cada día más a la mutua cooperación, a la mutua asistencia de los estados a los fines de perseguir en cualquiera de ellos esta actividad, tal cual como lo hemos dicho desde un principio, se trata de una actividad de carácter transnacional. Obviamente, pues la prioridad es castigar pues, a ese legitimador con independencia de la responsabilidad en la comisión del delito originario. Recordemos que el origen es un delito, pero es una acción autónoma e independiente de la legitimación, con independencia de cuál fue realmente el delito. En tal sentido, es menester para todos los operadores de justicia, todos los operadores bancarios, pero para todos los operadores de justicia, a que está orientada precisamente esta disertación, el conocer de estos instrumentos nacionales, el conocer de estos instrumentos jurídicos que forman parte de nuestro catálogo de marcos legales. ¿Por qué? Porque no se trata, la actividad de un juez no debe estar encaminada a hacer una mecánica de 2 más 2. Por el contrario, el juez es un verdadero artista en el cual necesita no solamente de su ingenio, sino de su capacitación intelectual a través de los instrumentos jurídicos para poder efectivamente llegar al punto más alto como justicia. Estos han sido los 4 instrumentos que hoy venimos a comentarles de manera inmediata. La doctora Ana Millán, entonces, les comentará sobre los reguladores internacionales para la administración de los riesgos de legitimación de capital. Con ustedes, entonces, la doctora Ana Millán.
Gracias al doctor Antonio Barrios. Muy buenos días a todos. Saludo especialmente al presidente de nuestro máximo tribunal, doctor Michael José Moreno Pérez, al doctor Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, a todo el equipo de la escuela por hacer esto posible. Y vamos a continuar con los reguladores internacionales para la administración de riesgos de legitimación de capitales. Es la segunda parte de la legislación internacional en la materia. Los reguladores internacionales son organizaciones e instituciones creadas con directrices de patrones comunes entre todos los estados, ajustados con la finalidad de unificar esfuerzos en la lucha contra los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Juegan un papel crucial en la lucha contra este flagelo en la comunidad internacional. En primer orden, vamos a hablar del Grupo de Acción Financiera GAFI. Es una institución que actualmente cuenta con 36 miembros plenos, 34 jurisdicciones y 2 organizaciones internacionales, 8 miembros asociados, grupos regionales estilo GAFI y 25 miembros observadores, 8 miembros y asociados con injerencia directa o indirecta en la materia. Han sido fundados desde el año 1989 en París en la cumbre del G7, con el fin de recomendar y unificar medidas para prevenir y controlar el delito de legitimación de capitales. Dentro de sus actividades se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones que emana el Instituto por parte de los países miembros. En 1990, GAFI publicó 40 recomendaciones como un conjunto de medidas orientadas a prevenir de manera integral el delito de lavado de dinero. Este instrumento internacional planteó poner en vigencia en cada país su cumplimiento de acuerdo con un folleto publicado basado en las siguientes obligaciones. En primer orden, tipificar el delito de lavado de dinero y desarrollar legislación interna tendiente a lograr la extinción del derecho de dominio sobre bienes procedentes de actividades ilegales. En segundo orden, desarrollar legislación tendiente a que las entidades financieras identifiquen a todos sus clientes y dejen evidencia de las operaciones tramitadas en sus archivos por tiempos prudenciales. En tercer orden, GAFI recomienda solicitar a las entidades financieras que informen sobre las actividades sospechosas de sus clientes a las autoridades que específicamente se designe para ello en cada país. En cuarto lugar, establecer tratados o acuerdos internacionales y aprobar leyes en cada país que permitan ofrecer cooperación internacional. Las referidas recomendaciones fueron sometidas en el año de 1996 a la primera revisión o actualización, con la intención de incorporar los cambios que hasta ese momento habían surgido sobre este delito, así como también anticipar los futuros retos que se pudieran presentar. El 11 de septiembre del 2001, el atentado terrorista de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York fue un acontecimiento que cambió la percepción del mundo financiero internacional, marcando un antes y un después. Este suceso estimuló al GAFI a emanar instrucciones sobre la adopción de 9 recomendaciones especiales sobre el financiamiento al terrorismo. En consecuencia, a partir de esa fecha, se comenzó a hablar de 40 más 9, ya que las primeras hablan sobre la prevención y control de legitimación de capitales y la segunda sobre el financiamiento al terrorismo. Para el año 2003 ya habían sido incorporadas una serie de notas interpretativas que permitirían fortalecer las acciones de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En el año 2007, el GAFI adopta un nuevo estándar para el combate de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En esta nueva visión se incorporan 13 recomendaciones y se pasa del sistema de prevención y control al sistema de riesgo de legitimación de capitales
y financiamiento al terrorismo. Dado que se trata de un organismo con funciones de estudio y asesoramiento, que no puede tomar decisiones ejecutivas que surtan los efectos erga omnes que puede tener un convenio o un tratado internacional entre naciones, hay que reconocer que sus recomendaciones tienen en la práctica una fuerza de hecho a veces más importante que la fuerza jurídica que conllevan los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque se trata de un organismo en el que están integrados los países de mayor relevancia en materia financiera y que tienen intereses comunes en esta materia. El Gafi se ha mantenido atento a minimizar el riesgo de la utilización de las instituciones financieras mundiales y a que éstas puedan servir como vehículo para cualquier tipo de actividad delictiva que puedan socavar las bases de la sociedad. Por lo tanto, a partir del año 2012, el Gafi ha incorporado en su lucha contra las actividades delictivas la proliferación de armas de destrucción masiva, emitiendo una serie de nuevas recomendaciones a sus asociados, las cuales han quedado plasmadas en un documento denominado Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, publicado en febrero del año 2002. Los países miembros del Gafi son evaluados sobre el cumplimiento de las citadas recomendaciones y, de acuerdo a eso, pueden ser incluidos en cualquiera de las listas que a continuación les voy a detallar. La lista roja es la que el Gafi llama para orientar a sus miembros en la aplicación de contramedidas para proteger los sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo asociados con las jurisdicciones incluidas en esa lista. La lista negra es donde el Gafi incluye países con deficiencia de controles antilavado de dinero y controles de financiamiento al terrorismo que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el Gafi a desarrollar un plan para solucionar esas deficiencias. El Gafi orienta a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con las referidas jurisdicciones. La lista gris oscurecida es aun cuando el país ha hecho modificaciones y ha tomado las medidas necesarias, el Gafi aún no está satisfecho sobre las acciones adelantadas por estas jurisdicciones porque no se evidencia un progreso suficiente en los planes de acción acordados. Asimismo, que los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no ha sido realizado. Si estas jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de acción, para el siguiente plenario, el Gafi identificará estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento y adoptará las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas de esas jurisdicciones. La lista gris es donde están los países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el Gafi un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, pueden haber presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las referidas deficiencias. El Gafi orienta a estas jurisdicciones para que completen la implementación de los planes de acción de forma expedita de acuerdo a los calendarios acordados. En segundo orden tenemos la Comisión Interamericana para el Control contra el Abuso de Drogas, CICAD. La CICAD es el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas. La Secretaría Ejecutiva de la CICAD apoya a la Comisión mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y la canalización de los esfuerzos colectivos de sus Estados miembros para reducir la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales. Entre los principales objetivos de la CICAD podemos mencionar, en primer orden, promover la cooperación multilateral en el área de las drogas. En segundo orden, ejecutar programas de acción para fortalecer la capacidad de los Estados miembros de prevención y tratar el abuso de las drogas,
combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas y negar a los traficantes el dinero obtenido como resultado del tráfico de drogas. Promover la investigación en el área de las drogas es un tema fundamental para CICAD, porque en el intercambio de información se obtienen los elementos necesarios para la capacitación especializada y la asistencia técnica que permita desarrollar y recomendar estándares mínimos para que los países puedan mejorar, modificar, reformar su legislación de drogas y puedan implementar planes especiales de tratamiento y medición tanto para el consumo como para el costo de las drogas a la sociedad, como medidas de control, entre otros. En tercer orden, vamos a hablar de un regulador internacional que es el Comité de Basilea. El Comité de Basilea nace en Suiza en el año 1974, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del G10. Se publicó el primer informe Basilea I, que es un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal, que es establecer un capital mínimo al 8% del valor de sus activos, ponderando por el nivel de riesgos. El acuerdo establecía una definición de capital regulatorio, compuesto por elementos que se agrupan en dos categorías, si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital que plantea el Comité de Basilea debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, de mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos inicialmente se medía con unos criterios sencillos. Este acuerdo fue una recomendación donde cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba en libertad de incorporarlo a su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerare oportunas. Entró en vigencia en más de 100 países. En diciembre de 1988, el Comité de Basilea emitió un documento titulado Declaración sobre el uso criminal del sistema bancario con fines de lavado de activos, con respecto a personas que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas, en el cual se expresa que las entidades bancarias se abstendrán de ofrecer o proveer asistencia activa para la realización de operaciones que consideren vinculadas con actividades criminales o de reciclaje de fondos. De conformidad con lo anterior, ningún banco o entidad financiera debe trabajar o prestar servicios a personas sobre las cuales se tenga duda razonable o duda fundada de estar vinculadas con actividades ilícitas, tal como lo expresa el informe del Comité de Basilea. El simple hecho de que una persona u organización sea considerada por las autoridades de cualquier país como vinculada a organizaciones terroristas o criminales es suficiente para que un banquero prudente se abstenga de prestarle sus servicios como lo establece la Declaración de Basilea, con mayor razón cuando la entidad corre el riesgo de consecuencias que pueden afectar la estabilidad de sus negocios, las de sus ahorradores y las del propio país, toda vez que sin duda podría ser objeto de todas las medidas consagradas en las leyes. La finalidad del Comité de Basilea es la prevención de la utilización de las instituciones financieras para el blanqueo de capitales. Dichas instituciones son las exclusivas destinatarias de estos principios. La Declaración de Basilea presenta como características esenciales el carácter deontológico porque no genera obligaciones jurídicas. En segundo lugar, que sus destinatarios son las instituciones financieras y solo en último término los supervisores bancarios. Y por último, instan a la adopción de reglas y principios encaminados a evitar el uso de las instituciones bancarias para el blanqueo de capitales. El Comité de Basilea consideró necesario revisar ese acuerdo de 1988 y emitió en junio de 1999 un documento titulado Un nuevo marco de adecuación de capital. Se sometió a consulta de los reguladores, de los supervisores bancarios,
de los bancos y del mundo académico. Después de 5 años de consultas, el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco central de los bancos centrales con sede en Basilea, Suiza, dio a conocer el 26 de junio del año 2004, tras la reunión celebrada por el comité en la sede del banco, la aprobación de un nuevo acuerdo con el nombre de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital Marco Revisado, conocido como el Acuerdo Basilea II. Basilea II es una normativa que comprende porcentajes de medición con respecto de los riesgos que asumen los bancos. El acuerdo estipula que a través de una medición de riesgo de crédito, de riesgo corporativo y de riesgo de mercado, se determinan los niveles de riesgos asumidos y con base a esto se puede establecer el capital necesario para cubrirlos. El acuerdo consta de 3 pilares básicos, los cuales se completan y se refuerzan mutuamente, y el objetivo final es promover la estabilidad financiera. El primer pilar está dirigido a los requisitos mínimos de capital. Contempla las nuevas metodologías más sensibles al riesgo para el cálculo de esos requerimientos de capital. El segundo pilar se refiere a la función de supervisión para evaluar el riesgo global de las entidades de intermediación financiera. Y el tercer pilar hace especial énfasis en la disciplina de mercado por vía de una mayor transparencia de informaciones que permita un efectivo seguimiento de la solvencia y la capitalización de los bancos. En enero de 2014, el referido comité publicó otro documento denominado La adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en el cual se destacan los siguientes aspectos. Primero, la sólida gestión de riesgos de legitimación de capitales. Segundo, la evaluación y la comprensión de esos riesgos. Tercero, establecer los mecanismos de gobiernos adecuados. Cuarto, utilizar las 3 líneas de defensa que les mencioné anteriormente. Quinto, la definición y comunicación a todo el personal sobre las políticas y procedimientos encaminados a minimizar esos riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En sexto lugar, las atribuciones del oficial de cumplimiento. Y en séptimo lugar, las responsabilidades y gestiones sobre las funciones y atribuciones de los auditores, tanto internos como externos, de los sistemas financieros a nivel mundial. Resulta importante destacar la actuación del Instituto de Gobernanza de Basilea, el cual publicó el índice que evalúa la vulnerabilidad de los estados frente al delito de legitimación de capitales. Sobre dicho informe fue publicado el artículo de prensa denominado Los 10 países con más lavado de dinero en el mundo. Este resultado se obtuvo luego de promediar 14 indicadores que miden, entre otras cosas, la independencia y eficiencia de los organismos de control y el sistema judicial, los niveles de corrupción, los recursos con los que cuentan los entes que supervisan el sistema financiero y la transparencia de las instituciones públicas. Pasamos a hablar de otro regulador internacional muy importante que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC. Es una organización integrada por 27 estados de la Cuenca del Caribe que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero. Fue establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992. En Aruba, los representantes de los países del hemisferio occidental y en particular del Caribe y de América Central se reunieron con el fin de desarrollar un método común para abordar el fenómeno del lavado de activos fruto del delito. Allí se formularon 19 recomendaciones que son las que constituyen este concepto común. Esas recomendaciones adicionales a las del Grupo de Acción Financiera establecido por las
por la Cumbre de Paria en 1989 son las que se adoptan en el mercado financiero internacional. La reunión ministerial de Jamaica se celebró en Kingston en noviembre del año 92. Los ministros emitieron en esa declaración, denominada, valga la redundancia, Declaración de Kingston, en la cual respaldan y reafirman el compromiso de todos los gobiernos en la puesta en práctica de las recomendaciones del GAFI y las recomendaciones de la OEA ante los reglamentos modelos de la Organización de Estados Americanos y la Convención de las Naciones Unidas de 1988. Además, emitieron el mandato de crear una secretaría para coordinar la ejecución de todo lo anterior por parte de todos los países miembros del GAFI. El principal objetivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus recomendaciones, el cumplimiento de las recomendaciones y prevenir y controlar el lavado de dinero. La Secretaría fue establecida como un mecanismo responsable de controlar y fomentar el avance en este sentido, para asegurar la plena realización y cumplimiento de la Declaración de los Ministerios de Kingston. Los miembros que integran actualmente el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granda, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, las Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela. El último grupo de reguladores internacionales seleccionado es el grupo ECMO. El grupo ECMO es un organismo internacional que agrupa organismos gubernamentales conformados por lo que se denomina unidades de inteligencia financiera, creando una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La estructura del grupo ECMO consiste en un comité, una secretaría y los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se subdividen en grupo legal, grupo de extensión, grupo operativo y grupo de tecnología informática. Se reúnen 3 veces al año y una vez al año se realiza la reunión de presidentes de esas unidades de inteligencia financiera y la asamblea plenaria del grupo ECMO, donde se toman decisiones respecto a la política, membresía, ingreso de otras unidades de otros países, etc. Los objetivos del grupo ECMO principalmente son expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera, compartir conocimientos y experiencias, ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de esas unidades de inteligencia financiera, incrementar el uso de la tecnología basado estrictamente en los principios de intercambio de información bajo confidencialidad, reciprocidad, celeridad, seguridad y la informalidad. Hasta finales del año 2007, el grupo ECMO logró establecer una definición única de unidad de información financiera que rige para todas aquellas que integran el grupo como las otras unidades que aspiran a integrarlo. Fijó los principios para el intercambio de información y un modelo de memorándum de entendimiento para maximizar la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera. Asimismo, es menester destacar que el grupo ECMO ha impartido numerosos cursos de capacitación y puso en funcionamiento y al alcance de todos los miembros de todas las unidades de inteligencia financiera miembros la red segura ECMO, que permite el intercambio de información en condiciones de altísima seguridad por el espacio cibernético. Es menester destacar, y con esto quiero finalizar esta parte del módulo 2,
concluir el módulo 2 sobre los reguladores internacionales y toda la normativa internacional vigente, que nuestro sistema de justicia se encuentra enmarcado dentro del mayor contenido de mecanismos regulatorios, administrativos y judiciales contemplados y recomendados por todos los organismos, por todos los reguladores internacionales para la administración de riesgos, de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Nuestro sistema de justicia cuenta con los más altos estándares en prevención, control y erradicación de estas actividades pluriofensivas, y es preciso indicar que quedan todavía labores muy importantes que llevar a cabo para poder confrontar la delincuencia organizada que cada día implementa novedosos mecanismos para delinquir. Para finalizar este módulo 2 contentivo de la normativa internacional, agradezco a la Escuela Nacional de la Magistratura, al equipo de trabajo por el apoyo, al doctor Guillermo Blanco Vázquez, director de la escuela, y les invito cordialmente a estar atentos de los siguientes módulos de este plan de formación. Gracias por su atención. Buenos días. Muchísimas gracias, doctora. Gracias también al doctor Antonio Barrios por el tiempo, no solamente el tiempo que nos han dedicado esta mañana, sino el tiempo que han dedicado a la preparación de estas clases, de este programa de capacitación en materia de legitimación de capitales, dirigido a juezas y jueces de la República Bolivariana de Venezuela. Como usted bien indica, vamos a estar pendientes para la próxima semana con el tercer módulo, legislación nacional, el marco jurídico nacional de la materia. Vamos a recordarle también a nuestros participantes, nuestros y nuestras participantes, que en la sección de comentarios de los videos pueden dejarnos, por supuesto, comentarios, pero también preguntas, dudas que tengan al respecto, y nosotros, por supuesto, se las haremos llegar a nuestros docentes. Recordarles también que estamos en nuestras redes sociales, por allí estamos informando siempre de nuestras actividades. Doctora, doctor, nuestro agradecimiento y por supuesto nuestro saludo. Muchísimas gracias. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.